Bueno, ya estamos viendo que para poder hacer todas estas cosas, el project manager, el gestor, el director integral de proyecto, como lo queráis llamar, tiene que ser un profesional con muchas cualificaciones. En primer lugar, tiene que tener liderazgo, ya sea porque lo tiene en forma innata, hay personas que lideran, y otros porque han aprendido a cómo se lidera un equipo, que también se aprende, y vamos a dar después algunas pinceladas del tema liderazgo, ¿no? Por supuesto que tiene que ser fiel y leal al promotor, porque es su delegado. O sea, todo lo que va a decidir, las decisiones de elegir a tal arquitecto, a tal ingeniero, contratar a tal, todas las decisiones que va a tomar un project manager van a estar siempre, digamos, con fidelidad y lealtad al promotor. Ese va a ser un poco su equilibrio. No quiere decir esto que no va a mantener un equilibrio. Justamente al ser un especialista normalmente técnico que conoce, puede tratar con arquitectos, con ingenieros, con constructores, etcétera, y poner las cosas en un justo equilibrio, pero bueno, siempre tratando de perseguir los objetivos del promotor. Un project manager tiene que ser capaz, tiene que ser un buen organizador, tiene que ser una persona capaz de definir roles, o sea, quién hace cada cosa, definir atribuciones, responsabilidades. Normalmente los proyectos fracasan o tienen problemas, no tanto por cuestiones técnicas, sino por cuestiones de gestión, donde no está claro quién hace cada cosa y hay cosas que quedaron en manos de nadie y ahí se producen los problemas, ¿no? Entonces es un poco la tarea del project manager actuar en forma preventiva y correctiva en este aspecto, ¿no? Bueno, tiene que tratar de dirigirse, logramos, el interlocutor del cliente. O sea, cuando un promotor decide delegar en un project manager la gestión de su proyecto de edificación, básicamente lo que quiere es tener un interlocutor único. Quiere que haya una persona, el project manager, que aglutine, integre la información de lo que pasa con la gestión de las licencias, lo que pasa con la redacción de los proyectos, lo que está pasando en la obra, etcétera, 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 los problemas con los vecinos, o sea, alguien que integre todas esas variables y lo mantenga informado, porque algunas decisiones las va a tener que tomar el cliente, sobre todo cuando hay que autorizar mayores presupuestos o justificar algunas situaciones, ¿no? Bueno, para eso un project manager tiene que tener iniciativa y rigor profesional, tiene que ser capaz de arbitrar, como dijimos, ¿no? Mantenerse en un equilibrio. ¿Cómo lo logra? Bueno, tiene que mantener relaciones profesionales con todos los agentes, con los agentes que vimos antes, con los redactores de proyecto, con los contratistas, con los arquitectos, con la dirección facultativa, con las autoridades de los ayuntamientos. O sea, tiene que mantener relaciones muy profesionales, ¿no? Y tiene que también administrar lo que llamamos premios y castigos. O sea, siempre que hay un castigo tiene que haber un premio. O sea, nunca puede haber un premio, un castigo sin un premio. Siempre que, digamos, un project manager, ya sea en un contrato o en una relación de cualquier tipo, si se establece una penalidad, tiene que también haber la posibilidad de que ese agente obtenga un premio, ¿no? Y ¿quién va a ser el que administre esos incentivos para ir en el camino correcto? El project manager, ¿no? Entonces tiene que ser capaz de dirigir, de liderar, de motivar. O sea, muchas veces los proyectos necesitan el elemento de la motivación, ¿no? Sobre todo cuando surgen problemas, ¿no? Por supuesto tiene que ser un profesional que tenga conocimientos técnicos para poder hablar de tú a tú con un arquitecto, con un ingeniero. Esto no quiere decir que va a saber más el project manager que el especialista, no, porque si se pone a querer saber más que el especialista es porque no está haciendo bien su trabajo de project manager. O sea, es como una especie de director de orquesta, pero los instrumentos los tocan los especialistas, y lo que tiene que lograr el project manager es que todo eso funcione armónicamente y que se consigan los objetivos. Bueno, dicho esto, vamos a ver por qué una propiedad puede requerir los servicios de un gestor de proyectos.
Habréis visto, bueno, creo que el módulo de la parte legal lo veis al final, pero yo creo que la LOE, creo que algo habréis visto, es la Ley Orgánica de la Edificación, establece los roles de cada uno de los agentes, el arquitecto, el promotor, el director facultativo, o sea, está perfectamente regulado. En cambio, la figura del Project Manager de momento no está regulada. Si bien hay asociaciones de Project Manager que están tratando de lograr que la figura se regule y que de alguna manera en una promoción no sea optativo. Hoy es un poco optativo. Hoy un promotor puede gestionar la obra per se, con su estructura propia, el promotor tiene su equipo de gestión, no está obligado a tener un project manager, como sí está obligado a tener un arquitecto, un director facultativo, un director aparejador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces los promotores no son especialistas en construcción. Cuando un banco, por ejemplo, quiere hacer una expansión de sus oficinas, hombre, eso lo va a hacer, pero no lo va a hacer permanentemente. Lo va a hacer durante 1 año, 2 años, que es el momento que tiene planificada hacer su expansión, y eso encaja en la definición de proyecto. Es un proyecto, no es un proceso continuo. Entonces, hombre, le puede convenir recurrir a un project manager, un especialista que ya haya hecho expansiones de oficinas bancarias en otras experiencias anteriores, en lugar de armar un equipo propio, ¿no? Básicamente, un project manager tiene la ventaja que puede adaptarse a un sistema tradicional o a un sistema innovador. Entonces, esa flexibilidad lo hace ser un recurso valioso para el promotor. Por eso estamos viendo que la actividad de Project Management, a pesar de que la construcción, como todos sabemos, está ralentizada, bueno, el Project Management no se ha ralentizado tanto, porque justamente en épocas de crisis, la gestión, la buena gestión, la que permite ahorrar costes, ahorrar plazos, hombre, es un valor que sigue estando vigente, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver algunos conceptos fundamentales del Project Management, ¿no? Dijimos antes que un objetivo fundamental es la configuración del proyecto, ¿no? O sea, cuando un Project Manager toma contacto con un proyecto, lo primero que tiene que saber es, bueno, cómo está configurado o cómo se va a configurar el proyecto. ¿Se acuerdan que dijimos que el proyecto nace como un concepto, como una idea? Entonces, lo primero que se hace con un proyecto es configurarlo. Vamos a suponer que tenemos un solar en un determinado lugar. Bien, que es el caso que vais a tener, por ejemplo, en la Tesina, ¿no? Un solar, y vais a tener varias opciones. Entonces, podéis hacer en ese solar un edificio de oficinas, o podéis hacer superficie comercial, o podéis hacer algunas viviendas. O sea, en general, los proyectos dan para varias opciones, muchas veces. A veces no, a veces hay una sola opción. Entonces, lo ideal es que un project manager se incorpore a un proyecto al principio, cuando el proyecto se está configurando. ¿Y qué es configurar un proyecto? Es lo que llamamos un proceso progresivo e iterativo. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un solar, bueno, planteamos una primera solución, ¿no? Y analizamos la viabilidad de esa opción en función de lo que llamamos el plan estratégico de la empresa o los estudios de mercado. Por ejemplo, digo, voy a hacer un edificio de oficinas. Y bueno, y lo proyecto, calculo el sólido capaz de maximizar o de agotar la edificabilidad, como habéis hecho en el módulo de inmobiliario, etcétera. Pero bueno, también me puede surgir una variante. Digo, bueno, no, puedo hacer aquí viviendas, y cuando hago viviendas tengo que decidir si voy a hacer viviendas de pisos de pisos de apartamentos, o de 2 dormitorios, o de 3, o de 4. O sea, voy calculando en función de estudios de mercado y planes estratégicos cuál es la mejor solución, y de esa manera defino la configuración. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces la configuración nos viene dada. Un promotor contrata a un project manager y ya la configuración está hecha. Vale.
pero es importante que un Project Manager sea capaz de colaborar en el proceso de configuración de un proyecto. El otro concepto que mencionamos antes y me interesa remarcar es el del alcance de un proyecto. Una vez que el proyecto está configurado, o sea que sabemos qué es lo que vamos a hacer de alguna manera, tenemos que entrar al nivel de detalle de definir qué actividades, qué grandes actividades, y luego ir desagregándolo con todo el nivel de detalle posible, vamos a hacer. Eso es lo que se llama el alcance del proyecto. O sea, qué actividades, qué tareas. Entonces, para eso vamos a usar una herramienta que vamos a presentar después, que es lo que llamamos la EDP, que es una herramienta que nos permite organizarnos. Es lo que se llama la estructura de desagregación del proyecto. La estructura de desagregación del proyecto lo que hace de alguna manera es, en un documento, reflejar la configuración y el alcance del proyecto. Y es un poco la base, la herramienta base que nos permite luego gestionar el proyecto. Por eso me interesa remarcar tanto estos conceptos que ahora pueden parecer un poco abstractos, pero cuando nos pongamos a trabajar en la parte práctica, es muy importante tener claro qué es la configuración y qué es el alcance de un proyecto. Bueno, dijimos que un proyecto se caracteriza porque tiene un ciclo de vida, porque nace y muere. Y vamos a hacer aquí un recorrido rápido para ver qué es lo que hace un Project Manager en cada una de esas fases del ciclo de vida. Dijimos que la primera fase es la fase conceptual, cuando el proyecto es una idea. Entonces, en la fase conceptual, que es la fase que idealmente se incorpora el Project Manager, se hace la viabilidad del proyecto. Entonces, de alguna manera, la viabilidad implica, como dijimos, evaluar de las distintas opciones que hay para un determinado solar. A veces ni siquiera está definido el solar. Pongamos el caso que nos llama un promotor y nos dice: quiero hacer un centro de distribución logístico en España, pero no tengo claro si me conviene hacerlo en Barcelona, en Zaragoza, en Madrid. Vale, fíjense que el proyecto está muy abierto, porque ni siquiera está definido el lugar. Tendremos que analizar qué localización es la más adecuada, luego dentro de la localización qué solares hay disponibles, luego dentro de los solares disponibles cómo voy a configurar mi proyecto. Bueno, todo eso tiene que ver con lo que llamamos la viabilidad del proyecto, que no me voy a extender mucho porque es un poco lo que habéis visto en las unidades previas, sobre todo el aspecto inmobiliario. Pero bueno, una viabilidad tiene en cuenta todos los aspectos, tanto estratégicos, urbanísticos, legales, económicos, financieros, etcétera. Todo lo que hace a que mi proyecto tenga una viabilidad y tenga un retorno determinado. O sea, calculo yo, en función de la inversión que voy a hacer, cuál va a ser mi tasa interna de retorno, o mi valor actual neto, etcétera. Calculo el valor de mi proyecto. Como referencia, tenemos a continuación cuáles son los aspectos que tiene que incluir una viabilidad de un proyecto. Que es, como les digo, la primera gran actividad que tiene que hacer un Project Manager si el promotor lo convoca desde el principio, que sería la situación ideal. Bueno, la viabilidad urbanística, la viabilidad legal. Acá fíjese que ya una vez que superamos esos dos aspectos, muy importantes, porque, hombre, no es lo mismo un proyecto que ya está hecho sobre un solar urbano que sobre un solar que es urbanizable, con lo cual tengo que presentar una serie de documentaciones para transformarlo en urbano, etcétera. Pero superado esas dos etapas, ya me pongo a configurar el proyecto, que es lo que decíamos, ¿no? Entonces veo cuál es el mejor uso que le puedo dar. En este caso sería un ejemplo de viviendas, pero bueno, puedo poner tantas viviendas, oficinas, parking, construyo más aparcamiento, menos aparcamiento, etcétera, siempre dentro de las limitaciones que tenga el solar, ¿no? Hago un prediseño. Después calculo, una vez que tengo el prediseño, la viabilidad económica. Digo, bueno, fenomenal. Con esta configuración obtengo tales ingresos
Obtengo tales ingresos, ya sea por venta, por alquiler, lo que fuera. Y fíjense que en general una viabilidad se hace para 2 o 3 opciones. Generalmente no es una sola opción. Se hace un análisis para 2 o 3 alternativas. Por supuesto, por otro lado tengo los costes, que es un poco lo que tenéis, el cost planning, ¿no? Que habéis visto. O sea, por otro lado tengo que saber, para contrapesar estos ingresos, cuáles van a ser los costes que voy a tener. Cuánto me va a costar el solar, cuánto me va a costar las obras, etcétera, etcétera, todos los costes. Y de esa manera puedo sacar lo que llamamos un flujo de caja. O sea, ¿cuál va a ser mi flujo, mi cash flow, mi flujo de caja? Lo que habéis visto al principio con Pedro. Y de eso surgirá mi necesidad de financiación. Si lo voy a hacer con recursos totalmente propios, o apalancaré una parte, sacaré un crédito promotor, etcétera, y calcularé una viabilidad financiera, que es un poco lo que toman decisiones, los promotores toman decisiones en base a este tipo de análisis, ¿no? También se suele hacer lo que llamamos un análisis preliminar de riesgos. Ya vamos a hablar un poquito de gestión de riesgos, pero permítanme decir ahora que a nivel viabilidad se identifican aquellas cosas que pueden salir mal, que pueden torcerme los números, porque todo lo que hicimos antes, planes de venta, planes de costes, etcétera, etcétera, todo eso se puede torcer, ya sea porque los ingresos caigan o porque los costes suban o por lo que fuera, con lo cual tengo que identificar preliminarmente, porque recordemos que estamos en una fase conceptual de viabilidad, las cosas que pueden salir mal, ¿no? También lo que se suele hacer en esta fase es redactar una EDP preliminar, o sea, una estructura de desagregación de proyecto preliminar. Ya vamos a ver en detalle este documento, pero bueno, básicamente, como les decía, tiene que ver con un documento que me permite visualizar la configuración y el alcance del proyecto. O sea, qué es lo que voy a hacer. Y por otra parte, quién lo va a hacer, quién va a ser el ejecutor, quién va a ser el responsable. Se suele esbozar un documento preliminar. También hay un documento que es lo que llama el manual de DIP, o de Dirección Integrada de Proyecto. O sea, un Project Manager suele redactar un manual de procedimientos, con lo cual en ese manual aparece una organización, porque como el proyecto tiene un inicio y un fin, tiene que haber definido un equipo de gente que lo va a llevar adelante, un Project Manager con algunos colaboradores, un organigrama, las responsabilidades, qué van a hacer, cómo se va a manejar el tema de las comunicaciones. Fíjense que el tema de gestionar un proyecto, que implica tener redactores de proyectos por un lado, los ingenieros proyectistas de estructuras, por ejemplo, necesitan nutrirse de la información que generan los arquitectos. Y si hay un cambio en la disposición de arquitectura, eso le afecta a los ingenieros de estructuras, le afecta a los ingenieros de instalaciones. Si estamos en la obra, le afecta a la contratación, le afecta a la ejecución. O sea, digamos, la misión del Project Manager es que la información fluya, y eso lo hace a través de un sistema de comunicaciones más o menos estandarizado, ¿no? En síntesis, en esta primera fase conceptual, que nos puede tocar participar o no, repito, pero lo ideal es que como Project Managers participemos, y en todo caso tenemos que saber participar y qué hacer. Es muy importante porque es la fase en la cual se define lo que llamamos la genética. O sea, ya un proyecto, cuando está redactado a nivel conceptual, o sea que ya hay un solar, que ya hay una configuración, que ya hay un alcance, que ya sabemos qué vamos a hacer, aunque no esté redactado en detalle, por supuesto, pero ya tenemos la genética de ese embrión que luego se va a transformar en el proyecto, ¿no? Entonces es muy importante porque en esa etapa inicial se toman decisiones que van a condicionar a todas las que vienen después. O sea, una mala decisión en la fase conceptual
implica muchos costes y demoras y problemas en las fases sucesivas. Por eso es importante que el Project Manager, en la medida de lo posible, participe de la fase de viabilidad. ¿Qué viene después? Bueno, viene la fase, lo llamamos de definición. Una vez que el proyecto ya dejó de ser un concepto y se transformó en un anteproyecto, ya tenemos un anteproyecto, tenemos unas 4 o 5 planos en planta, cortes transversales, etcétera. Tenemos más o menos una configuración de lo que vamos, ya sabemos que va a ser un edificio de oficinas, con 3 niveles de aparcamiento, con un muro cortina, o sea, ya tenemos más o menos idea de por dónde van los tiros. Eso se refleja en un anteproyecto. Y ahí ya empieza a trabajar más gente, porque hasta ahora, en la fase conceptual, es un trabajo de un grupo muy reducido, muy profesional, pero en el fondo reducido. Recién acá empieza a participar un equipo de arquitectos más nutrido, porque ya se empieza a redactar un proyecto básico, luego un proyecto de ejecución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la definición implica, eventualmente también la definición implica comprar el solar. Muchas veces la fase conceptual sirve para determinar cuánto puedo pagar por un solar, si lo voy a comprar, o qué valor le puedo asignar en un esquema de aportación, entonces, de alguna manera la definición ya es una etapa de mayor calado y donde se toman definiciones ya que tienen que ver básicamente con la redacción del proyecto. Básicamente en la definición, como les decía, aparece un grupo más nutrido, porque por ejemplo en la fase conceptual los ingenieros de instalaciones y de estructuras no aportan mucho, es más que nada un arquitecto conceptual, que puede ser o no el mismo arquitecto del proyecto básico de ejecución, pero ya en la fase de definición, hombre, aparece un equipo de arquitectura para hacer un proyecto de ejecución, de un proyecto básico, puede aparecer hasta una empresa de ingeniería para hacer el proyecto de ejecución, el proyecto con el cual se va a contratar. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparecen muchos más actores, aparecen muchos más actores, con lo cual es necesario tener un plan de comunicación, o sea que las comunicaciones fluyan adecuadamente entre todos los intervinientes, ¿no? Y básicamente, para no extenderme mucho, en esta fase lo que hacemos es supervisar como project managers digamos, la redacción del proyecto básico, del proyecto ejecutivo y de la contratación de las obras. O sea, la contratación de las obras sería de alguna manera el broche que cierra la fase de definición, que es inmediatamente previa a ponernos a construir. La fase de ejecución, la tercera fase, probablemente la más importante, probablemente es la que implica del 100% de un presupuesto de un proyecto, la ejecución es la que se lleva probablemente el 80% de los costes. El resto se lo reparte en la parte conceptual, la parte de definición y la desactivación. Y es un poco lo que estáis más familiarizados. Por tanto, tampoco me voy a extender mucho, porque esto es un poco el tema de la gestión de la construcción, que involucra la dirección y el control de las obras, control de plazos, control de costes, coordinación de seguridad y salud, la generación de informes periódicos, normalmente con frecuencia mensual, para ir viendo el avance de la ejecución del proyecto. O sea que fíjense que ya hemos visto que el Project Manager arranca en la viabilidad, sigue en la definición, sigue en la ejecución del proyecto. Y por último, la cuarta fase, para que tengamos una visión panorámica, y después entraremos en algunos detalles de algunas partes que nos interesan, ¿no? Es la desactivación, que a veces es una fase que se subestima, porque bueno, hombre, a veces se la considera más que una fase, se la considera como si fuera un hito. ¿Qué es un hito? Un hito es un acontecimiento. Por ejemplo, la fecha de obtención de la licencia de obra es un hito. Tal día conseguimos la licencia de obra, es un día, es un instante.
la fecha de inauguración es otro hito, la fecha de la recepción provisoria es un hito, la fecha de la aprobación definitiva es otro hito. ¿Qué ocurre? Muchas veces, la fase de desactivación, que tiene que ver con cuando se termina de construir y se producen las pruebas, sobre todo pruebas de instalaciones, pruebas de puesta en marcha, todos los flecos que suelen quedar en las construcciones, etcétera, etcétera. Es conveniente asignarle un periodo de tiempo, dependerá del proyecto, a veces son semanas, en proyectos muy grandes puede llevar meses, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, en la T4, cuando se hizo la desactivación, poner en marcha, probar todo el sistema de un aeropuerto como Barajas, llevó mucho tiempo con recursos, configurantes, con el sistema automático de transporte, o sea, dependiendo, llevó meses. En un proyecto normal puede llevar semanas, pero lo importante es que se le asigne una cantidad de tiempo y de recursos, y ahí es donde muchas veces el Project Manager hace un gran aporte. ¿Por qué? Porque entre la recepción provisional, cuando todo está casi terminado, y la definitiva, aparecen muchos flecos, ¿no? Y es importante gestionarlos, ¿no? Gestionar con los contratistas, que nos entreguen los planos conforme a obra, los planos as-built, todo el tema de liquidación de avales, licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una fase que es importante tener en cuenta. También, en esta fase, que es un poco el final del proyecto, sobre todo si somos project managers que nos dedicamos a continuamente terminar un proyecto, empezar otro, terminar un proyecto, empezar otro, es un buen momento de hacer un balance de las decisiones que tomamos en cuanto, por ejemplo, a qué organización hemos adoptado, qué estructura de desagregación, cómo fue el procedimiento de contratación, etcétera, y cuál fue el resultado, ¿no? Y es lo que se llama recopilar las lecciones aprendidas. O sea, cada proyecto, como decimos, es único. Y cada experiencia nos aporta valor como profesionales, ¿no? Entonces, las empresas, sobre todo de Project Management, hacen al final una jornada de balance y documentan estas lecciones aprendidas para que el Project Manager las pueda aplicar en el futuro o las pueda compartir con otros colegas de su empresa o de la profesión. Bueno, con esto vimos un poquito un panorama de qué es lo que hace un Project Manager, del ciclo de vida de un proyecto, de qué es lo que se hace en cada una de las distintas fases, etc. Permítame introducir ahora una herramienta que llamamos la estructura de desagregación de proyectos, que es un poco la primera herramienta práctica que un Project Manager, cuando, digamos, el promotor le encomienda la gestión de un proyecto, sería el primer documento que tiene que redactar. Entonces vamos a ver un poquito qué es esto de la EDP. En primer lugar, la EDP tiene como virtud que trata al proyecto como un sistema. Un sistema es algo en el cual las partes interactúan entre sí. En el cuerpo humano tenemos distintos sistemas, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, todos los sistemas interactúan entre sí. En un proyecto pasa algo bastante parecido. El diseño interactúa con la contratación, con la ejecución, los cambios, todo tiene de alguna manera una integración. Entonces, de alguna manera la EDP permite, en un documento bastante práctico, generalmente es una planillita Excel, reflejar el alcance y la configuración del proyecto. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Qué actividades no voy a hacer? ¿Quién las va a hacer? Incluso me permite gestionar costes, gestionar plazos. Ya lo vamos a ver. Incluso también me permite tener en cuenta algunos agentes externos a mi proyecto, que pueden influir. Por ejemplo,
el ayuntamiento, que me tiene que dar la licencia, por poner un caso, o una compañía suministradora. O sea, hay muchos agentes que no son el clásico arquitecto, redactor de proyecto, la ingeniería, el contratista, sino que son agentes que tienen que ver, que me afectan en mi proyecto, que pueden hacer que mi proyecto tenga éxito o fracase, y que son lo que llamamos partes interesadas del proyecto. Entonces, ¿para qué sirve una EDP? Como les decía, permite programar las tareas, asignar responsables, estimar costes, gestionar costes, asignar recursos, identificar riesgos, identificar conflictos. O sea, me permite saber si todo mi alcance está absolutamente asignado a ejecutores o tengo zonas grises que no las tiene nadie y que me van a traer problemas en el futuro. Básicamente la EDP se descompone en 4 variables, ¿no? Una tiene que ver con el corazón de la EDP, que son las tareas, lo que llamamos la EDT, estructura de desagregación de tareas, que no es ni más ni menos que una relación de las tareas que tengo que hacer desde el momento que me incorporo al proyecto hasta el final. Si me incorporo cuando el proyecto es un concepto, me incorporo en la fase de viabilidad, hombre, incluyo todas las tareas que tienen que ver con la viabilidad. Pero si el promotor me involucra en el proyecto en la fase de definición, porque ya la viabilidad está hecha, hombre, las tareas empiezan con las tareas de definición, ¿se entiende? O sea que es una especie de lista donde el Project Manager define claramente qué actividades hay que hacer para luego asignarles un responsable, un ejecutor, etcétera, ¿no? Tenemos la estructura de desagregación de responsables, que está íntimamente ligada con la anterior. O sea, cada tarea, como gestores, tenemos que asignar un responsable. Alguien tiene que responsabilizarse de esa tarea, que no es el ejecutor. Fíjense, la ejecución normalmente se desagrega en paquetes, y ese paquete se asigna a un ejecutor. El responsable va a ser el project manager o alguien de su equipo que se va a ocupar de que el ejecutor lo realice en tiempo y forma. Y eso implica una serie de cuestiones, ¿no? Conforme al proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, como dijimos, la cuarta pata de este esquema tiene que ver con las partes interesadas.